Y empecemos con la lectura de este texto. Son varios párrafos, es en realidad una noticia del New York Times, así que vamos a permitirnos hacerlo de manera progresiva, ¿sí? Un artículo reciente en el periódico italiano Corriere della Sera discutía la naturaleza de la investigación científica. El escritor Angelo Panebianco argumentaba que la ciencia es, por definición, antidogmática, ya que procede por el experimento y el error y está basada en el principio de falibilidad. ¿Qué es falibilidad? Falibilidad es cualidad de falible, ¿no? Y falible es que puede cometer errores. Entonces el principio de falibilidad señala que la ciencia, por supuesto que puede cometer errores, ¿no? Y lo ha hecho a lo largo de todo su desarrollo histórico. El conocimiento humano nunca es absoluto, eso es cierto, y se encuentra en flujo constante. En flujo constante se refiere estrictamente al cambio, ¿no? Hay una serie de modificaciones. Justamente la semana pasada hemos leído un pequeño fragmento de Karl Popper, y en este fragmento Popper señalaba que la ciencia en rigor va afinando sus procedimientos, ¿no? Es una malla que cada vez se hace más fina, señalaba él. Y eso se refiere justamente al hecho de que la ciencia es falible y en consecuencia tiene que reajustar sus acertos. Luego dice acá, sin embargo la ciencia se torna dogmática, asegura Panebianco, en el contexto de ciertas divulgaciones periodísticas que transforman lo que habían sido hipótesis prudentes en verdades establecidas. O con eso, o sea, ahí el problema no es la ciencia, sino más bien es la prensa, ¿no? La prensa que trata de hacer divulgación de alguna hipótesis, pero la asume de manera taxativa, ¿no? Es decir, esto es así, esa es la verdad, no se puede cuestionar. Y la ciencia nunca va por esos linderos. La ciencia, empero, dice aquí, corre el riesgo de hacerse dogmática cuando deja de cuestionar el paradigma aceptado de una cultura o edad particulares, sea que sus ideas estén basadas en las de Darwin, Einstein o Copérnico. Todos los científicos siguen un paradigma para eliminar teorías que surgen fuera de sus órbitas, como la creencia de que el Sol gira en torno a la Tierra. ¿Cómo podemos conciliar la dependencia de la comunidad científica en los paradigmas con el hecho de que la innovación real ocurre cuando alguien logra crear dudas sobre las ideas dominantes de la época? La pregunta reviste importancia. ¿Deben ser siempre defendidos o cuestionados los paradigmas? Una cultura, entendida como un sistema de costumbres y creencias heredadas que son compartidas por un grupo específico, no es meramente una acumulación de datos, es también el resultado de la filtración de datos. Cualquier cultura dada es capaz de deshacerse de lo que no encuentra útil o necesario. La historia de la civilización está construida sobre información que ha sido enterrada y olvidada. En su cuento corto de 1942, Funes el Memorioso, Jorge Luis Borges nos habla de una persona que recuerda todo, cada hoja de cada árbol, cada ráfaga de viento, cada oración, cada palabra. Por esta misma razón, sin embargo, Funes es un idiota completo, un hombre inmovilizado por su incapacidad de seleccionar y descartar. Nosotros dependemos de nuestro subconsciente para olvidar. Si tenemos un problema, siempre podemos ir con un psicoanalista para recuperar cualquiera de los recuerdos que habíamos descartado por error. Afortunadamente el resto de ellos han sido eliminados. Un alma es la continuidad de esta memoria selectiva. Si todos tuviéramos un alma como la de Funes, careceríamos de ella. Una cultura opera en la misma forma. Sus paradigmas, que están hechos tanto de las cosas que hemos preservado como de nuestros tabúes relativos a lo que hemos descartado, son el resultado de la compartimentación de estas enciclopedias personales. Es con el trasfondo de esta enciclopedia colectiva como sostenemos nuestros debates. Para tener una discusión comprensible para todos debemos empezar desde los paradigmas existentes, aunque sea para demostrar que ya no son válidos. Sin su rechazo del paradigma ptolomeico, entonces dominante, el argumento de Copérnico de que la Tierra gira en torno al Sol hubiera sido incomprensible. Hoy día Internet es como Funes, como una totalidad de contenido no filtrada ni organizada. Ofrece a cualquiera la capacidad de crear su propia enciclopedia o sistema de creencias. En tal contexto, una persona que puede creer simultáneamente que el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno y que el Sol gira en torno a la Tierra, teóricamente es concebible que algún día vivamos en un mundo en el que haya 7.000 millones de paradigmas diferentes y en consecuencia la sociedad se vería reducida al diálogo fracturado de 7.000 millones de personas, todas hablando un lenguaje diferente. Afortunadamente esta idea es solamente hipotética, pero el argumento en sí es posible, precisamente porque la comunidad científica depende de ideas comúnmente aceptadas, sabiendo que para desvirtuar un paradigma es necesario primero tener un paradigma al que desvirtuar. La defensa de estos paradigmas puede llevar al dogmatismo,
Pero el desarrollo del conocimiento nuevo está basado precisamente en esta contradicción. Entonces sería pues realmente un despropósito que nos volvamos millones de funes y que no podamos establecer una criba de información mínimamente consistente, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, y entonces es un texto interesante, ¿no? A pesar que tenemos un banco de datos que es impresionante y que podemos siempre consultar en internet, eso podría crear un serio peligro, ¿no? El hecho de que fragmentemos el conocimiento. Yo ya les había advertido algo hace unos días. Les había dicho cómo en la actualidad es posible encontrar personas que viven en el dogmatismo, pero no en un dogmatismo de carácter religioso, ¿no? Sino en un dogmatismo contrario al conocimiento objetivo. Y en ese sentido podemos detectar personas que piensan, por ejemplo, que la Tierra es plana, ¿no? En pleno siglo XXI se sigue creyendo eso. Y eso tiene que ver justamente con cómo el conocimiento se ha ido fragmentando y en consecuencia nos hemos vuelto como miles de funes memoriosos que sin embargo, digamos, nadan en las aguas de la torpeza, ¿no? Así que hay que tener cuidado con ello. Y entonces vamos con la resolución de las preguntas, mis estimados cachimbos. Y empezamos, resolvemos las preguntas e iniciamos la discusión con la pregunta número 1. Dice aquí que determinemos la idea principal del texto. A. Si bien vivimos en la era de Internet, tenemos que defender de manera férrea los paradigmas de la ciencia. Aunque la ciencia implica la defensa de un paradigma, la innovación científica depende de ponerla en entredicho. El valor superlativo de la falibilidad científica puede ser derrocado cuando el periodismo llega a la certeza absoluta. Y finalmente, lo más destacado del relato de Borges estriba en que el personaje Funes aplica una gran memoria selectiva. Bueno, en principio el texto no trata acerca de Borges ni de Funes, el memorioso. Ese es simplemente un referente del texto que hace posible hablar acerca de cómo es que el conocimiento científico que tiene que prevalecer va a implicar que también asuma sus propias carencias o debilidades. Eso quiere decir que el conocimiento científico no es, como se señala, dicho sea de paso en el texto, no es infalible. El conocimiento científico es científico en virtud de que puede mejorar, puede afinarse, en consecuencia se puede refutar. Dicho esto, entonces, lo que podríamos indicar aquí como clave correcta es la alternativa B. Aunque la ciencia implica la defensa de un paradigma, la innovación científica depende de ponerlo en entredicho, ¿no? Pregunta número 2, resulta incompatible con la argumentación del texto, defender que un paradigma científico debe ser. ¿Un paradigma científico debe ser racional? Sí, tiene que ser objetivo. Inexpugnable, es decir, que no se puede combatir. Esa es la clave, ¿no? Falible, sí es falible, porque puedes refutar una propuesta científica. Y verosímil es creíble, veraz, ¿no? Que se ajusta a los criterios de objetividad. La clave correcta es la B, entonces. Pregunta número 3. Humberto Eco cita el caso de Funes, el personaje de Borges, con el fin de poner de relieve la rígida estabilidad de los paradigmas científicos. No puede ser eso, ¿no? Los paradigmas científicos no son como Funes, pues. No hay verdades absolutas. La práctica científica implica una selectividad de fenómenos, un análisis objetivo de ellos. La intrínseca falibilidad de la memoria humana, ¿no? La identidad entre la ficción y el razonamiento científico y la necesidad de filtros en el manejo de información. ¿Qué es lo que no tiene Funes? A pesar de que lo recuerda todo, lo que no tiene Funes es justamente una criba para poder deseleccionar lo relevante y lo irrelevante. Entonces la clave correcta sería la alternativa D, la necesidad de filtros en el manejo de información, ¿no? Si la memoria no tiene filtros, justamente se vuelve inservible, pues. ¿Sí? Funes se acordaba absolutamente de todo, pero esa más que una fortaleza era una debilidad, porque era torpe, una persona idiota. Continuamos. Se infiere que el periodismo arriba al dogmatismo por su inclinación. ¿Por qué arriba al dogmatismo? Porque a diferencia de la ciencia, cuando un periodista genera divulgación científica, cree que esa es la verdad y que sobre esa verdad no se puede decir nada más. Eso es caer en el dogmatismo, caer en lo absoluto. Y por supuesto que el autor discute ello, ¿no?
Entonces, ¿el periodismo arriba al dogmatismo por su propensión al examen racional? No. Al enciclopedismo tampoco. A la conjetura menos. A la simplificación. Y la simplificación pasa por el hecho de que una propuesta científica sea en realidad la única voz cantante, ¿no? Eso no es posible. Lo que se requiere en rigor es plantear hipótesis, por supuesto, pero estas hipótesis son siempre refutables. 5. Si en una ciencia proliferaran, es decir, abundaran los paradigmas de manera incontrolable, bueno, simplemente sería pues un caos, ¿no? Imagínense 1.000.000 de paradigmas para un fenómeno, eso en realidad no sería ciencia propiamente. Se podría llegar a la certeza plena, la comunicación sería imposible, la memoria humana se perfeccionaría, se eliminaría el nivel de incoherencia. La única clave posible es la alternativa B. Ya no habría forma de podernos comunicar objetivamente, llegar a consensos, la ciencia justamente parte de eso, afirmaciones que evidencian consenso, de manera que la clave correcta sería esa, ¿no? En rigor. Bueno, sigamos con el texto número 1 de la sección B a continuación. Bien, este al parecer es un texto continuo y es incluso temático a propósito de lo que ya se viene, ¿no? O sea, se celebra Halloween, sí. Cada año, conforme se acerca el Halloween y las tiendas despliegan máscaras monstruosas, calabazas, calacas o esqueletos y demás parafernalia macabra, las llamadas redes sociales comienzan a ocuparse del tema. Y hay quienes lo defienden furiosamente y quienes lo atacan con no menos furor. Revisando los argumentos a favor y en contra, se descubre que unos solo ven lo bueno y otros solo lo malo, y por lo que conviene examinar ambos tipos de argumentos para sacar conclusiones. De un lado, lo bueno, que se realiza en comunidad, con amigos, familiares y vecinos, que es divertido disfrazarse y ello hace el bien tanto al que lo practica como al que lo aprecia. Que los niños en particular reciben gratuitamente muchas golosinas. De otro lado, lo malo, que se festeja el mal, las tinieblas, la muerte, las brujas, el diablo, el miedo. Todo lo opuesto a nuestra fe, que exalta el bien, la luz, la vida, la bondad, la amistad con Dios, la paz. Que disfrazarse de diablo es tan absurdo como si un trabajador vistiera el uniforme de la empresa competidora. O si alguien llegara disfrazado de Hitler a cenar a casa de su amigo judío. El diablo aparece en la Biblia, de principio a fin, como enemigo de Dios. Ponerse su camiseta es como jugar en su equipo. Y a los niños que se disfrazan de diablo les da por imitarlo y considerarlo simpático e imaginario. Que hoy en día es riesgoso aceptar dulces de origen desconocido, pueden contener droga, que a los niños les afecta consumir tanta azúcar y en fin, que aprenden que se premia el mal. Es evidente que desde el punto de vista espiritual lo malo pesa más, pero como las tiendas, el cine y la televisión que difunden el Halloween no suelen normarse por criterios de fe, este festejo aparentemente llegó para quedarse. Bueno, y no hay en realidad, por lo menos yo no tengo ninguna objeción respecto de esta fiesta, ¿no? Es evidente que desde el punto de vista espiritual lo malo pesa más, pero como las tiendas, el cine y la televisión que difunden el Halloween no suelen normarse por criterios de fe, este festejo aparentemente llegó para quedarse, dice acá, ¿no? ¿Qué hacer como cristianos ante esta realidad que no podemos ignorar? Pues asumirla y darle un sentido distinto. Aprovecharla para evangelizar, practicar el principio de conservar lo bueno y desechar lo malo. Por ejemplo, organizar en la familia, colonia o parroquia, una fiesta que tenga todos esos elementos buenos que tanto agradan a los defensores de Halloween. Convivencia, risas, disfraces, dulces y golosinas. Pero nada de lo malo, es decir, que no se celebre el mal y que nadie se disfrace de Satanás. Cada vez hay más comunidades cristianas que se esfuerzan con gran éxito por realizar en la víspera de Todos los Santos una fiesta en la que se invita a los niños a ir vestidos de santos, se organizan juegos, se reparten dulces, se merienda chocolate y pan de muerto. No hay que tragarse sin masticar lo que el mundo ofrece. Nos podemos empachar, preguntémonos, ¿qué me va a dejar? ¿Cuál será su fruto espiritual? Y atender al consejo de San Pablo, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, más bien que una nueva manera de pensar los transforme interiormente. Así sabrán cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Romanos 12,2. Bueno, entonces vamos con la resolución de la lectura. Esto parece escrito por una persona de fe. Básicamente el autor parte de una polémica alrededor de ¿qué? De la celebración anual del Halloween, de la estrategia cristiana ante el Halloween, de las cosas buenas que trae el Halloween, de los peligros morales inherentes al Halloween. Aquí la clave es clarísima, ¿no? La alternativa A, de la celebración anual. A partir de esa celebración anual, entonces él se permite reflexionar, digamos,
qué sería lo más idóneo, ¿no?, respecto de asumir, adoptar esta festividad. 2. No resulta compatible, es decir, es incompatible con el contenido del texto pretender que una de las ventajas de Halloween tiene que ver con el gran valor de poder compartir con la comunidad. Es posible que eso sea cierto, es posible. El autor dice que se puede utilizar justamente ello, ¿no?, esta congregación de personas, pero recogiendo solo lo positivo de Halloween. La constatación de que es una práctica milenaria, la diversión que produce jugar a las adivinanzas, la oportunidad de alternar con familiares y amigos. La clave correcta es la alternativa B, ¿no? En realidad no es, se trata de una constatación, pero en ese sentido no es un argumento propiamente, ¿no? Es una práctica milenaria, sí, pero ese no es el argumento de peso para defender justamente el Halloween o impugnar el Halloween, así de concreto. Y ahora nos están indicando aquí que resolvamos la pregunta de sentido contextual, el verbo masticar, ¿no? Dado el contexto del término masticar, ¿qué connota? Dice acá, no hay que tragarse sin masticar lo que el mundo ofrece. No hay que tragarse sin masticar lo que el mundo ofrece. Nos podemos empachar. Es decir, si tú simplemente lo deglutes, lo ingieres, pero no lo has procesado, puede hacerte daño, es lo que el texto está indicando. Entonces, ¿qué connota masticar? Pasividad, credulidad, análisis e hibridez. Aquí en concreto, masticar implica justamente que vayas saboreando, ¿no? Vayas determinando cuál es la textura. Masticar implica que vayas procesando el alimento. En ese sentido, ya que se refiere a la información, es análisis. Ahora continuemos con la pregunta 4. Desde el punto de vista de la comunicación noticiosa, la expresión lo malo pesa más se entiende en el sentido de que aquello que más impacta, incomoda, se critica, se ignora, es lo que tiene más cobertura, difusión, recepción o aceptación. La clave correcta es la alternativa A, impacta y cobertura, porque habla acerca de la comunicación noticiosa, ¿no? Y entonces hay una mayor difusión. Entonces lo que más impacta es lo que recibe al fin y al cabo mayor cobertura. Y es lo que pasa en el ámbito del periodismo, ocurre eso siempre, ¿no? Vamos ahora con la pregunta número 5. Se puede concluir que ante el problema de Halloween que el autor plantea, este se decanta por una solución de compromiso global, principista o radical. En realidad es una posición, digamos, bastante salomónica, porque él no rechaza la fiesta de Halloween. Pero lo que sí rechaza es que ciertos tópicos o temáticas o elementos vinculados con lo maligno se filtren, ¿no? Discute eso. Entonces, su solución es una solución no radical, tampoco es global, menos principista, es una solución de compromiso, tratar de adaptarse, porque es una fiesta general, entonces ir en contra de la corriente es complicado. Y el autor está en contra de ello. Pregunta número 6. En relación con los medios de difusión, el consejo paulino implica principalmente una actitud, ¿no? Bueno, Pablo, ¿qué cosa es lo que recomienda, no? Es, en principio, una oposición frente a la corriente, oponerse a la corriente, el hecho de estar inconforme, ¿no? Pero además que exista también una transformación particular, subjetiva, ¿no? Una modificación interior, una transformación de nuestra subjetividad. Y entonces, en relación con los medios de difusión, el consejo paulino implica principalmente una actitud crítica y dogmática, de incredulidad y mística, de rechazo e intolerancia, inconformista y renovadora. Esa es la clave, ¿no? La clave es la de, bueno, ya te lo había dicho en realidad, ¿no? Porque claro, el consejo de Pablo está asociado con lo siguiente, dice, no sigan la corriente del mundo en que vivimos. Ahí está justamente el hecho de ser cuestionador, no estar inconforme con lo que uno recibe. Más bien que una nueva manera de pensar los transforme interiormente. Ahí tenemos la clave de, ¿no? Pablo lo que quiere es que seamos siempre tenaces con el cuestionamiento, pero que nos permitamos también un cambio edificante, ¿no? Una transformación. La clave correcta es dedo. Y finalmente, un contraargumento que podrían oponer los detractores del Halloween contra sus defensores es que brindar de balde algo a los niños desfinanciará a la larga a los organizadores, les impide apreciar el valor real de las cosas, los acostumbra a aceptar solo cosas gratuitas,
los condena a una vida de dependencia ajena. Bueno, hay en realidad consecuencias que son demasiado extremas, ¿no? Pensemos en la D, por ejemplo. El hecho de brindar a un niño algo así, porque sí, ¿no? Pide Halloween y tú le das un caramelo. Ya, de eso, esa acción que el niño experimenta, ¿lo condena a una vida de dependencia ajena? No, pues, o sea, tiene que haber otras variables, ¿no? C, los acostumbra a aceptar solo cosas gratuitas. Tampoco, ¿no? Tampoco esa podría ser clave correcta. ¿Les impide apreciar el valor de las cosas? Sí, ¿no? Porque llega fácil, pues, llega fácil, no hay ningún esfuerzo de por medio. Y dado que no hay ningún esfuerzo de por medio, probablemente no consideren el significado, ¿no?, del esfuerzo y de cómo el esfuerzo está involucrado en la obtención de ciertos objetivos, ¿no? Y entonces eso es lo que aquí el autor del texto plantea. La clave correcta en consecuencia sería la alternativa B. Bien, culminamos el texto 1, vamos con el texto 2 que es relativamente extenso, a ver si me siguen. Para los defensores de la globalización, esta consiste en la profundización de la interdependencia económica, cultural y política de todos los países del mundo. Y se presenta como un fenómeno históricamente irreversible al cual deben sumarse todos los países si no quieren perder el tren del desarrollo. Entre los principales argumentos a favor de este enfoque se destacan, por ejemplo, el incremento inusitado del comercio mundial de bienes y servicios, así como del flujo de capitales, gracias, entre otros factores, al avance de los medios de transporte, así como al uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, las cuales han hecho posible una mayor integración de los países mediante el uso de recursos apoyados en las tecnologías satelitales, especialmente el Internet, la red de redes mundial. Es tal la importancia de estos cambios tecnológicos que algunos autores consideran que han provocado el surgimiento de una especie de nuevo continente sin tierra, en el cual las fronteras convencionales prácticamente desaparecen, dando lugar a la aparición de una nueva economía. A este proceso contribuye supuestamente la reducción de aranceles y de trabas a la circulación del capital entre los países. Las estadísticas aparentemente también corroboran la validez del argumento en favor de la globalización. De acuerdo con la OMC, entre 1948 y 1998, el comercio mundial de mercancías se multiplicó por 18 veces, a un promedio del 6% anual, especialmente las exportaciones de manufacturas, que aumentaron en 43 veces. La producción mundial de la misma se multiplicó por 8 veces, a un promedio anual de 4,2%. La parte del PIB mundial destinada al comercio de mercancías se elevó del 7% al 17,4%. En 1998, el volumen del comercio mundial total ascendió a 6,6 billones de dólares, de los cuales 5,3 billones, el 80% correspondían a mercancías y 1,3 billones, 20% a servicios comerciales. Las exportaciones por habitante se incrementaron de 123 dólares a 951, es decir, en 7,7 veces, a un promedio anual de 4,2%. Durante el periodo analizado, el PIB mundial pasó de cerca de 4 billones a 27,6 billones de dólares, con un aumento promedio anual del 4%, mientras que el PIB por habitante pasó de 1.591 a 4.623 dólares, con un crecimiento promedio anual del 2,2%, mostrando un franco deterioro, especialmente durante el periodo 1990-1998, cuando decreció en promedio el 1,4%, al tiempo que el PIB creció en promedio el 2,6%. Mientras tanto, la población mundial pasó de 2.473 millones de personas en 1948 a 5.973 en 1998, con un crecimiento promedio anual del 1,8%, por muy debajo del crecimiento del Producto Mundial. Como podemos observar, tanto el incremento de la actividad económica mundial como los cambios cualitativos en las principales fuerzas productivas han sido significativos, especialmente a partir de la década del 70 en el siglo XX. Este ha sido el principal argumento para justificar el enfoque globalizador de la actual fase del desarrollo planetario, ¿no? Entonces, en principio, el texto 2A está vinculado con cuál es el argumento de peso para defender el proceso, que es un proceso ineludible ya, de globalización. Básicamente el sustento de este texto 2A es un sustento de carácter económico, ¿no? Hay una serie de cifras de crecimiento económico anual, en periodos también. Entonces, si se quiere, el argumento de peso es un argumento de carácter crematístico, ¿no? Es económico. Se supone que el autor del texto 2B, o el texto 2B,
aborda el problema más bien apuntando a las debilidades del modelo. Texto 2b. Los críticos de la globalización consideran que, aunque este fenómeno esté resultando favorable para la prosperidad económica, es definitivamente contrario a los objetivos de equidad social. La protesta que se manifiesta en enfrentamientos contra los organismos internacionales, FMI, OMC y otros, es de hecho una reacción contra el excesivo triunfalismo del liberalismo económico, que debe ser tenida muy en cuenta. En rigor, la voz de las ONG y otros participantes del movimiento antiglobalización están teniendo un eco en el interior de estos organismos internacionales, que cada vez están mostrando una mayor conciencia de la necesidad de afrontar los problemas sociales globales, a la vez y con el mismo interés que los financieros. Por ejemplo, la liberación de los movimientos de capital a corto plazo sin que haya mecanismos compensatorios que prevengan y corrijan las presiones especulativas ha provocado ya graves crisis en diversas regiones de desarrollo medio, sudeste asiático, México, Turquía, Argentina. Estas crisis han generado una gran hostilidad a la globalización en las zonas afectadas. Una crítica que suele plantearse en los países avanzados es que la globalización reduce los salarios reales, ¿sí? Y provoca la pérdida de puestos de trabajo. Los críticos sostienen que la oleada de productos que requieren mucha mano de obra generados en países en desarrollo de salarios bajos destruye el empleo en los países industriales. Este argumento se suele utilizar para restringir las importaciones de los países en desarrollo. En lo que a estos países se refiere, el nuestro entre ellos, somos como peces metidos en un lago cerrado. Había hasta no hace mucho cierto equilibrio económico-social, mas de pronto se han metido tiburones y depredadores de todo tipo. Y los pececitos estamos desapareciendo de la vida social y económica mundial. Nos están comiendo el futuro. Y cuando nos agrupamos para hacer frente a los tiburones, pues estos nos dispersan y se pegan una panzada con todos nosotros. No sabemos qué hacer. Están reduciéndonos a la miseria. Tendremos un mundo y unos estados dominados por las corporaciones económicas. El mundo estará en manos de un club donde las personas serán clasificadas duramente, por su rendimiento y su utilidad. El planeta estará bastante contaminado y los alimentos serán difíciles de conseguir. Podrá haber falta de energía o quizás se encontrará una nueva fuente de energía inagotable, pero la mayoría de las especies ya habrán desaparecido. Habrá un control demográfico brutal, incluso con eugenesias y eutanasias activas. La manipulación genética afectará a muchas especies, incluso al hombre, que tendrá fecha de caducidad determinada por su rentabilidad al sistema. Los humanos seremos clasificados como unidades humanas de explotación divididos a su vez en unidades humanas de producción y en unidades humanas de gasto social, que no interesan ni al Estado ni a las corporaciones económicas. Unidades de consumo y de producción que están más bien al servicio de los verdaderos ciudadanos. Bancos y corporaciones económicas y políticas que sí tienen y disfrutan de plenos derechos. Bueno, es claro que el panorama que nos plantea el autor de este texto no es un panorama alentador, ¿no? No es un panorama para nada alentador, más bien él considera que hay crisis y está vinculado con lo económico, pero eso económico tiene implicancias de carácter social, ¿no? Dicho esto, queridos cachimbitos, arranquemos entonces con la pregunta número 1. La globalización concita partidarios y detractores para unos y otros. Las palabras claves son, respectivamente, ¿no? Hay personas que están a favor de la globalización, otros que están en contra, ¿no? Vamos entonces con el concepto fundamental para los partidarios y el concepto fundamental para los detractores. El aislamiento para los partidarios, no, eso queda, abandonado de plano. El enriquecimiento como palabra fundamental para los partidarios, no. La pobreza para los detractores, no. Y en realidad sí hay brechas sociales, pero ese no es el concepto fundamental. La integración para el caso de los partidarios, sí, porque vivimos en un mundo conectado permanentemente. La deshumanización para el segundo caso, para el texto B, efectivamente sí, porque en realidad dice aquí, ¿no? Habrá un control demográfico brutal, incluso con eugenesias y eutanasias activas. Matan personas, clasifican personas, la manifestación genética afectará a muchas especies, o sea, hay un claro lindero deshumanizador. Entonces, resolvamos la pregunta número 1. Dice acá, la globalización concita partidarios y detractores. Para unos y otros, las palabras claves son respectivamente. Para el caso de los partidarios, como ya lo había dicho, es integración, ¿no? Vivimos en un mundo
conectado de forma permanente y esa es una ventaja. Y esa conexión no solamente es virtual a través de las nuevas tecnologías, sino también de carácter económico, ¿no? Es una cuestión que antes ni siquiera se sospechaba. Imagínate que un comerciante chino el siglo pasado, en la primera mitad del siglo XX, hubiera querido comercializar, ¿no? O sea, no hubiera habido manera de que lo haga directamente, ¿no? Probablemente hay intermediarios y es lo que uno trata de evitar, en rigor. Y los detractores, deshumanización por completo, ¿no? Nos van a clasificar, van a restringirnos la tasa de natalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de elementos en realidad negativos por completo. Un argumento a fortiori empleado en el texto que pondera la globalización remite a su carácter. ¿Qué carácter es el que está, digamos, el autor presentando como ineludible, ¿no? Es un carácter sin el cual no podrías pensar el proceso de globalización. Entonces, ¿la globalización es convencional? Es decir, ¿es común? No. ¿Es económica? Sí, pero a fortiori, es decir, el argumento de peso no tiene nada que ver con lo económico. Internacional menos, es irreversible. O sea, no hay forma de que nosotros podamos evitar la globalización. Ya es un fenómeno extendidísimo. Y más bien quienes imaginemos, piensen que es posible frenar la globalización, se equivocan, ¿no? El autor claramente lo está indicando, claramente lo está diciendo. No hay forma de poder combatir a la globalización, sino más bien ver la manera en la cual esta podría beneficiarnos a todos, ¿no? La crítica antropológica a la globalización alcanzaría su punto más alto, su culmen, el punto máximo, según el autor, en el proceso de espacio propiciada por esta, ¿no? La crítica antropológica a la globalización alcanzaría su punto más alto, según el autor, en el proceso de control demográfico, eutanasia activa, inversión axiológica, manipulación genética, ¿no? La clave correcta aquí es la alternativa C. Bueno, hay una inversión axiológica, ¿no? El hecho de que nos deshumanicemos y que más bien haya una reflexión en esos términos es una cuestión fundamental. Pero la globalización, al parecer, ¿no? Generaría una inversión de valores, pues, es decir, un cambio de valores, ¿no? Y ese cambio de valores, a su vez, requiere también un sistema de valores que permita contravenir los efectos negativos de este proceso. Pregunta número 4. Los partidarios de la globalización destacan las estadísticas que abonan a favor del proceso, que son estadísticas de carácter económico, ¿no? Dice aquí, cómo muestran un desarrollo económico significativo en las últimas décadas del siglo XX, lo cual es cierto, o sea, no hay manera de poder negar eso, ¿no? La pregunta es, ¿ha habido un crecimiento económico? Sí. ¿Ese crecimiento económico ha devenido en el acortamiento de brechas? No. No hay un acortamiento de brechas en absoluto. Digamos que las brechas en algunos casos han aumentado, ¿no? Si no, ustedes fíjense lo que está pasando en Chile, ¿no? Probablemente si lo que hubiera ocurrido hace poco hubiéramos pensado que Chile es un país de avanzada, de vanguardia, que todo está bien ahí, todos en realidad están creciendo en un contexto justo, de equidad, y bueno, ya nos hemos dado cuenta que eso no es en absoluto cierto, ¿sí? Y entonces sus detractores podrían apelar también a ellas, es decir, al desarrollo económico, para resaltar un aspecto probablemente negativo de la globalización, a saber, su crecimiento acelerado. ¿Es rápido? Sí. Asimétrico, esa es la clave correcta, porque mientras hay un crecimiento económico sin apelar a otras variables, simplemente estamos viendo el asunto de manera reduccionista. ¿Por qué asimétrico? Porque hay un desarrollo económico, pero ese desarrollo económico no chorrea a todos, ¿no? Ahí utilizando un concepto que le gustaba utilizar a Toledo, ¿no? El chorreo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chile, quienes ganan más, ganan exponencialmente más que los que ganan menos. Y entonces hay una asimetría completa. En ese sentido, la clave correcta sería la alternativa B. Y finalmente, según la lógica del texto A, si un país aplicara una medida de elevación de tasas arancelarias, estaría tomando con coherencia el tren del desarrollo. Su economía tendría un panorama muy promisorio, se estaría alejando del paradigma de la globalización y finalmente podría garantizar el bienestar general de la población. La clave correcta aquí sería la alternativa B. Su economía tendría un panorama muy promisorio, porque él en realidad estaría de acuerdo con la elevación de las tasas arancelarias, ¿no? De alguna manera para él eso implicaría una movilización, una dinámica económica que consideraría necesaria además. Bien, la clave correcta en la pregunta número 5 entonces es la alternativa B. Cerremos la sección B.